Esta es una de las crónicas más fascinantes del siglo XX. Una donde la frialdad de Silicon Valley se estrella de frente con el drama de una tragedia griega. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en aquel restaurante de Sacramento, debemos reconstruir la historia desde sus cimientos, uniendo los hilos de 3 vidas que se cruzaron en la oscuridad antes de que la luz de la fama lo revelara todo. La historia comienza en la Universidad de Wisconsin en los años 50. Abdul Fattah John Handali, un brillante inmigrante sirio de familia adinerada, se enamora de Joan Schieble, una joven de ascendencia alemana. Cuando Joan queda embarazada, se enfrenta a un muro infranqueable: su padre, un hombre profundamente conservador, amenaza con desheredarla si se casa con un no cristiano. Bajo una presión insoportable, Joan viaja a San Francisco para dar a luz en secreto en 1955. Allí entrega a su hijo en adopción, con una única condición: que los padres adoptivos sean graduados universitarios. Cuando descubre que Clara y Paul Jobs no tienen títulos académicos, se niega a firmar los papeles durante semanas hasta que ellos prometen que el niño irá a la universidad. Ese niño era Steve Jobs. Poco después de la adopción, el padre de Joan muere. Libre de amenazas, ella y Handali se casan y tienen una segunda hija, Mona Simpson. Sin embargo, la estabilidad no dura. Handali abandona a la familia cuando Mona tiene apenas 5 años, dejando a la niña y su madre en una situación precaria mientras él se labra un camino en el mundo de la gestión de restaurantes y casinos. Saltamos a los años 80 y Steve Jobs ya era el joven millonario que ha revolucionado el mundo de la Macintosh. Por otro lado, su hermana biológica, Mona, es una escritora emergente que decide emprender la búsqueda de sus raíces. Es ella quien localiza primero a su madre, Joan, y luego a su padre, Abdul Handali. En esa época, Handali gestionaba un restaurante llamado El Mediterranean en Sacramento. Era un lugar con cierta reputación, donde la comida era excelente, el servicio impecable, reflejando el orgullo de su dueño. Handali era un hombre gregario, un anfitrión que disfrutaba charlando con sus clientes habituales, sin saber que el destino estaba jugando una partida de ajedrez con él. Lo que sigue es el núcleo de esta asombrosa coincidencia. Steve Jobs solía comer allí. Jobs, un hombre de gustos excéntricos y rutinas marcadas, frecuentaba The Mediterranean cuando sus negocios lo llevaban a Sacramento. Le gustaba el orden del lugar, la eficiencia y sobre todo la comida. En varias ocasiones el dueño del local, su padre biológico, se acercó a su mesa para saludarlo, para preguntarle si todo estaba a su gusto o simplemente para intercambiar cortesía de cliente a propietario. Imagina la escena. Steve Jobs, el genio que estaba redefiniendo la interacción humana a través de la tecnología, dándole la mano
a un hombre de rasgos sirios marcados, sintiendo la firmeza en la palma, sin sospechar que compartían el mismo ADN. Jobs recordaría años después, ante su biógrafo, Walter Isaacson, que Handali era un hombre amable y trabajador. Handali, por su parte, recordaba a aquel cliente famoso. Para él, Jobs era simplemente el gran tipo que siempre pedía comida y dejaba buenas propinas. En una cultura donde la generosidad se mide en el servicio, Handali recordaba con orgullo que aquel magnate de la tecnología elegía su establecimiento. Cuando Mona finalmente se reunió con su padre, no reveló de inmediato que Steve Jobs era su hermano. Quería conocer al hombre detrás del abandono primero. Durante una de sus conversaciones, Handali, tratando de impresionar a su hija con su éxito profesional, le dijo: «Ojalá hubieras visto mi restaurante anterior. Era muy exitoso. Todo el mundo venía, incluso los más grandes de Silicon Valley. ¿Sabéis quién solía comer ahí a menudo? Steve Jobs. Sí, era un gran cliente. Venía siempre. Era un tipo muy agradable. Y pasaba propinas de 5 a 10 dólares. Mona se quedó helada. La ironía era tan espesa que resultaba asfixiante. Su padre estaba usando la fama de su hijo abandonado como una medalla de honor para validar su propio éxito, sin tener la menor idea del vínculo que los unía. En ese momento, Mona guardó silencio, abrumada por la tragedia silenciosa que se desarrollaba frente a sus ojos. Cuando Mona le contó a Steve el hallazgo, la reacción del genio de Apple fue quirúrgica. Jobs ya había desarrollado una coraza emocional contra el rechazo de su pasado. Aunque sentía curiosidad, su juicio sobre Handali fue severo tras investigar su historia de abandono familiar. Fui a su restaurante, le di la mano y eso fue suficiente para mí, confesó Jobs. Decidió que ese apretón de mano fortuito en la barra del restaurante sería el único contacto que tendría con su padre biológico. Jobs temía que si se presentaba formalmente, Handali viera en él una cuenta bancaria o una oportunidad publicitaria más que un hijo. Para Jobs, Paul y Clara Jobs eran sus padres al 1000%. Handali era simplemente un donante de esperma, un extraño que servía buena comida en Sacramento. Hacia el final de su vida, cuando la salud de Jobs declinaba, Handali finalmente supo la verdad a través de los medios y las confirmaciones de Mona. Intentó acercarse, pero lo hizo con una timidez que contrastaba con su antigua arrogancia. Le enviaba correos electrónicos cortos. Feliz cumpleaños. Espero que estés mejor. Jobs nunca respondió. El hombre que conectó al mundo a través de dispositivos elegantes y cerrados, decidió mantener su propia vida privada igual de cerrada. El círculo se había completado en aquel restaurante donde el padre presumió de atender al hijo. El hijo disfrutó de la hospitalidad del padre y ambos se despidieron con un saludo cordial entre desconocidos. Esta es una historia que nos recuerda que la vida no es una línea recta, sino una serie de órbitas que a veces coinciden con un punto ciego. Jobs se fue en el 2011,
llevándose consigo la memoria táctil de aquel apretón de manos en The Mediterranean. El único momento en que el creador y su origen fueron uno solo, aunque solo fuera por el tiempo que tarda en pagarse la cuenta.